Buenas, estamos en otro encuentro de Café Mercosur Mundo con Anaí Rubín desde Estados Unidos. ¿Cómo te va, Anaí? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar del acontecimiento, uno de los acontecimientos de los últimos años, que es la reunión de los BRICS, ¿no? Un acontecimiento bisagra, ya lo habíamos hablado, comentado nosotros Sí. en el encuentro anterior, pero lo hacíamos desde la perspectiva de las expectativas, digamos, ahora desde lo que ya pasó y de lo que fue. Y quiero comenzar con unas palabras. Los BRICS podrán contribuir a reforzar la seguridad internacional y ayudar a proteger la integridad territorial y la soberanía de los estados, manifestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de la cumbre de los BRICS. O sea, vos fijate la importancia que le dan dentro de la propia ONU, ¿no? Al punto que eh, están viendo como que es un evento que fue muy multilateral y multitudinario, ¿no? Porque hemos visto 36 mandatarios en la reunión de los BRICS en Kazán, ¿no, Anaí? Sí, 36 países y 7 organizaciones internacionales, entre ellos, por supuesto, Naciones Unidas, que te voy a decir que Gutiérrez tuvo muchas críticas y le decían cómo él va a asistir a los BRICS. Bueno, asistió, participó y también tuvo que escuchar algunas críticas que le decían los distintos participantes, entre ellos la poca acción de las Naciones Unidas en cuanto al conflicto, al genocidio israelí sobre el pueblo de Gaza. Pero bueno, él estuvo, obviamente es muy importante, él no por su figura, sino porque representa, bueno, a cientos de naciones en el mundo. ¿Cómo, Y cómo no estar si estaba reunido los representantes de los países que son la mitad de la población mundial? sí, sí, 46, 47% de la población mundial y el 37,6% del Producto Bruto del mundo. Acá los medios norteamericanos, bueno, no solamente norteamericanos, ingleses, toda la Unión Europea, aparte de Estados Unidos, están furiosos, desesperados. Trump dijo que no era muy importante. Bueno, en realidad es muy importante, porque están, como comentamos en el otro video, todos los países petroleros. Pero yo quería mencionar que aparte de 3 días que estuvieron con intensas reuniones, no solamente los 5 socios principales de los BRICS, ya sabemos que se agregaron Etiopía, Egipto, Saudi Arabia y los Emiratos, pero además nombraron a 13 países que serían como BRICS Plus, que serían como socios, ¿no? Y me parece también que podríamos nombrar que, aparte de todas las bilaterales y todo lo, Putin creo que tuvo más de 20 bilaterales, entre ellos con Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a nombrar algunos acontecimientos políticos que pasaron en los BRICS y durante los BRICS. Uno es la reunión importantísima entre Modi, el premier de la India, y con el presidente Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, de 5 años que no tenían una relación, digamos, bastante fluida porque hay un conflicto fronterizo, pero se sentaron, tuvieron una bilateral, se los vio así muy sonrientes y van a trabajar sobre ese tema. Y además, bueno, el tema de la participación de Erdogan, del presidente turco, que es muy importante porque ya sabemos que él tiene 5 bases, 3 bases militares de la OTAN y 2 de Estados Unidos. Lo presionaron para que no vaya, sin embargo, estuvo presente en los BRICS, en Kazán, en Rusia, y cuando estaba llegando al territorio al mismo tiempo se produjo un ataque terrorista, ¿no, Ramiro? En Ankara. En Ankara, exactamente, en una fábrica de aviación de Ankara y que dejó un saldo de 22 heridos y 5 muertos. El que se atribuyó esto es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ¿no? Entonces justamente ocurrió eso durante la mañana, fueron 3 personas. En un acto absolutamente terrorista, esperaron a la salida, el cambio de turno, cuando salían los trabajadores de la fábrica y a la salida los balearon y después pusieron algunos explosivos más. Y yo quisiera, me parece interesante, ¿de qué se trató los BRICS? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué pasó? Obviamente habíamos comentado que era la posibilidad de reemplazar a lo que se llama un sistema financiero, reemplazar al SWIFT. Eso todavía no se aprobó, pero está en tratativas.
Lo que sí se trabajó es que ya, bueno, hay transacciones comerciales entre sus propias monedas, especialmente con Rusia, India, Rusia, China, pero esto se va a amplificar a la mayoría de los países y se usaría una moneda que sería R5, porque la mayoría de los socios fundadores, digamos, el nombre de las monedas empiezan con R. Y además, Putin dijo la importancia del nuevo Banco de Desarrollo, dirigido por Dilma Rousseff, y parece que va a seguir dirigiendo el banco. Y a pesar que Putin reconoció que se habían dado préstamos a 32 países por 100 millones de dólares, no muy poco, pero quieren intensificar eso, sobre todo para los países en desarrollo, para que no tengan que recurrir al Fondo Monetario Internacional o al pago de muchísimos intereses. Así que yo me creo que el resultado de los BRICS me parece mucho más que interesante. Y también tiene que ver, bueno, con la desesperación de los países de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que no, obviamente están del otro lado. Pero Putin lo dijo y varios líderes lo dijeron. No se trata de la creación de nada contra alguien, sino para que el mundo sea un poco más equilibrado, ¿no? Pero otra cosa interesante que relacionado con eso es que también se opusieron a todo tipo de sanciones, principalmente esos bloqueos y esas sanciones que se hacen a través de la moneda. El tema de la moneda es un tema complicado, porque el tema de la moneda, estar en contra del dólar significa que muchos países que son de los BRICS, entre ellos China, por ejemplo, India y la propia Arabia Saudita, que está y no está, vamos a ver hasta qué punto está o no está, porque hasta ahora fue invitada hace un año y no respondió a esa invitación, ni por sí ni por no, debe, digamos, manifestarse. Bueno, es uno de Pero los socios principales de Estados Unidos, no le debe ser tan fácil, ¿no? ahí está la cuestión, porque tiene mucho, mucho de sus reservas en dólares y en títulos del Estado norteamericano que están en dólares. Entonces, si hay una política en contra del dólar, imagínate, se le van evaporando sus No, reservas. claro. O sea, el caso de los tres países, el caso muy diferente, por ejemplo, de los casos de Irán y de Rusia, que ya están bloqueados y están con sanción. Entonces, digamos, no Y pueden negociando acceder. entre sí, ¿no es cierto?, con las Claro. monedas de los propios países. Ahí está la cuestión, negociar entre sí en la moneda de los propios países, crear Sí. este M-Bridge y crear una arquitectura. Y hay una cosa que es interesante, Anaí, que yo estoy escuchando, porque hay que escuchar las críticas también, ¿no? Yo estoy escuchando las críticas de que, bueno, los BRICS no existen. Es un club de negocios porque no tienen una institucionalización como Club de tiene, amigos. por ejemplo, un club de amigos. Y lo cual es desde el punto de vista formal, es verdad, pero desde el punto de vista material no es verdad, porque nosotros estamos viendo que cuando se sientan en este club de amigos a conversar, consiguen cosas como, por ejemplo, terminar con un problema fronterizo o por lo menos, digamos, distender una situación. Entender la situación. Entonces, y varias, ¿no? Y como esas varias otras cosas nosotros podemos ver, porque la idea es por ahí, sí, se pierde en institucionalidad, pero se gana en flexibilidad. Yo Y no, hay algo que no nombramos todavía, que también es una de las propuestas, que creo que lo propuso Rusia, ¿no? Como hacer unas plataformas para los productos energéticos y otras para los cereales. Como claro que sería en vez de la bolsa de valores, bolsa de cereales, bolsa energética, para que puedan entre los BRICS también ponerle un valor, ¿no es cierto? Un valor a nivel comercial de cereales y creo que eso beneficiaría a todo y no tendrían que estar pendientes tanto de Occidente. Así que me parece que obviamente no son procesos fáciles y no van a cambiar en 2 meses, pero me parece bueno que por lo menos se empiece a hablar de esto, ¿no? Y una cosa que es interesante, que es, por un lado, los BRICS son los cinco socios primitivos, los otros cuatro que se incorporaron el año pasado por los menos, tenemos después Sí. Arabia Saudita, que no sabemos si está o no está, y ahora una lista de los que serían socios adherentes, que sería un primer paso para después pasar a ser socios plenos. O sea que estamos hablando de un número de más o menos 22, pero fueron 36 los que estuvieron Sí, en la sí, sí, sí. reunión ampliada. Y esa reunión Sí. ampliada, esos amigos, ese grupo de contacto, es muy importante porque ahí se ve un poco cómo funciona la verdadera multipolaridad. Porque no es que de cada uno después se va a su casa y no hubo nada. Hay contactos. Las plenarias son muy interesantes, pero la verdadera, digamos, rosca política se hace en los pasillos, ¿no? En las Claro, bilaterales que las se tienen. bilaterales, los Por encuentros, ejemplo, sí, sí, cuando Maduro tuvo sí, muchos bilaterales, a tal punto, por ejemplo, que después, o el día 25 tenemos que Delcy Rodríguez, la sí, vicepresidenta, en la está India.
en la India y qué está haciendo con reuniones con el ministro de Energía. Tal Y, cual. y Maduro, ¿dónde está? En Algeria. Argelia, sí, sí. Está en Argelia. Un día después, ¿no? O sea, cómo fueron afianzándose las relaciones, más allá de que ingrese o no ingrese Venezuela, ¿no? Así como digo ese caso de Venezuela, digo también el caso de los que participaron en este grupo de contacto y no fueron invitados también, ¿no, Anaí? Bueno, pero vamos a mencionar qué pasó con Venezuela. ¿Quién hizo que no pudiera incorporarse Venezuela a los BRICS? Si a alguien ¿No? le quedaba alguna duda, lo dijo Lo dijo Putin, ¿no? Putin. Dejó claro quién fue el que dio el voto negativo, el pulgarcito para abajo, ¿no? Que fue Brasil. Y dejó claro que él no estaba de acuerdo con la postura de Brasil. Bueno, el primer perjudicado es, digamos, es Venezuela porque no entra, pero también es, digamos, es una situación muy complicada que le plantea Lula al anfitrión. Hay una frase que resuena mucho en Argentina también. Los que pierden a veces ganan. Y Claro, ¿no? Sí, sí. en este caso, la verdad que es muy impresionante porque Lula por lo menos lo teníamos como un gran líder que representaba a las fuerzas populares. Bueno, parece que no tanto. Me parece interesante que Putin lo haya invitado una carta personal a Nicolás Maduro a que participe, ¿no? Y la verdad que es muy inentendible. Vos vivís en Brasil, quizás entendés mejor que yo y que muchos que no estamos. ¿Qué le pasa a Lula? ¿Qué pasó con la Cancillería? ¿Qué presiones tiene? Pero la verdad que es muy triste. A mí me da mucha pena porque es como se cae un ídolo, se cae alguien que uno pensaba que tenía un rol y evidentemente no lo tiene, porque otra cosa que aclaró Putin es que hay una ley, una regla, digamos, entre los BRICS, entre los socios fundadores, que para que entre un socio más tiene que ser aprobado por consenso. Claro, Quiere decir exactamente. que el único que no permitió que entre Venezuela es Lula da Silva y su Cancillería, obviamente una decisión del gobierno. Pero la verdad no quedó muy bien en el mundo, especialmente de la izquierda del progresismo, ¿no? Los motivos por los cuales no lo hizo no aparecieron claros cuando llegó Celso Amorín, que no es el canciller, es el asesor presidencial, Asesor, ¿no? todo el mundo lo tiene como que fuera el verdadero canciller. Llegó y dijo, bueno, sí, no estamos muy preocupados con que esté, pero no sé, hay regímenes que sí, hay regímenes que no, y no dijo nada. O sea, bueno, y después cuando... Interesante, lo dijo en la red Globo, ¿no? Digamos, que se perdió la confianza, que Venezuela abusó de la confianza. Entonces, no quedó claro, Amorín no sabe, no supo explicar el por qué. Lo que pasa es que y a este señor ya le vengo conociendo el pedigrí de hace mucho tiempo, no es la primera vez que hace alguna cosa por el estilo. En la época de Néstor, cuando fue lo de la deuda externa, Lula dijo que sí, que iban a negociar juntos cuando se encontraron en una relación, como es en una reunión en Caracas justamente, y cuando la Cancillería Argentina sale a decir eso, sale Celso Amorín a decir, no, 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 fue un malentendido. Nosotros somos solidarios en la diversidad, tenemos la doctrina de la solidaridad en la diversidad, porque le encanta crear doctrinas que no dicen absolutamente nada, que van a pasar a la historia como eso, la nada mismo, y que repite ad nauseam. Ay, nuestra política diplomática activa y altiva. ¿Qué es activa y altiva? Que Lula Bueno, vaya a los saltitos con Macron sacándose fotos ridículas y que después vete a Venezuela. ¿Que quieran ustedes ser ahora de alguna manera los veedores, los contralores internacionales de las elecciones en Venezuela sin que eso signifique una intromisión en los asuntos internos de otro país? ¿Qué parte no estamos entendiendo acá de lo que son las reglas del derecho internacional? Y así como se te puedo comentar muchas otras cosas de este señor Celso García Amorín, que en el primer y en el segundo gobierno, Anaí, había un asesor presidencial de Lula que era maravilloso y que lamentablemente falleció en el 2017 y que era Marco Aurelio García, que él era el que después le decía a Lula cómo vamos a apagar los incendios que este señor creaba. bueno, vamos a esperar, pero por ahora yo creo que realmente que Venezuela estaba maduro, habló adelante de todo el mundo, y no, yo creo que finalmente el que perdió acá es Lula, ¿eh? Sí, Yo creo que porque sí.
porque estuve leyendo comentarios de compañeros y que viven en Brasil, del PT, que están todos muy azorados. Mira, yo te digo una cosa, que quede muy claro, que una cosa es el Lula puertas para adentro y otro es el Lula puertas para afuera. El Lula puertas Parece para que sí, adentro parece es que el Lula que sí. sacó 56 millones de la pobreza, es el Lula que hoy mismo, día Sí, sí, eso. 25, consiguió un acuerdo con las empresas, con la Vale de Río 12 y con la otra empresa para terminar con esa barbaridad que fue el desastre ambiental que no pagaron, que dejó mucha gente muerta y bueno, ese Lula que para Brasil, puertas adentro, hace tantas cosas, no esperemos lo mismo que haga en materia internacional. Digo, Tenemos, ya lo dijo Putin, que confía en Lula, que es un hombre sí, honesto y que sí, sí, bueno, que sí, se sí, resuelvan estos conflictos, sería sí. lo mejor que en un momento puedan hablar Lula con Maduro y no, porque eso sería lo que todos esperamos. Hay que dejar pasar un poco el tiempo, ¿no? No, La hay verdad que cosas que son muy interesantes que tenemos que estar muy contentos. Primero, que Venezuela no entró, pero dejó pero participa y participó. exacta, y va a continuar participando, una Sí, sí, actuación sí, muy, pero sí. muy buena. Tanto es así que estábamos comentando. Entró Cuba también, que está muy necesitada de tratar de Bolivia, resolver. Entró Bolivia también, entonces entraron dos países muy interesantes para Latinoamérica. Un abrazo, Ana, y hasta la próxima. saludos, chao, hasta luego.